Me encanta la animación. Desde niño he visto cientos y cientos de películas animadas que han formado parte de mi vida de todo tipo y a todas las edades. Oh yeah. Para muchas personas es como, pero tú ves pelis de dibujos para niños. Estas personas son bastante estúpidas, porque creen que la animación es un género. Y no, la animación no es un género para niños o un público concreto. La animación es un arte, es cine y un medio en el que poder hablar de cosas realmente profundas, dolorosas, hermosas y humanas. Animation is cinema. Animation is not a genre. La animación nos ha brindado un gran número de joyas de valor incalculable durante décadas. Solo tienes que irte a las pelis de tu infancia para recordar un clasicazo detrás de otro. Y sí, por supuesto que también encontramos auténticas obras maestras en la actualidad. Pero con el tiempo, muchas pelis de animación, en especial las de animales que hablan, cada vez son más y más parecidas unas entre otras. Los diseños de los personajes, los animales, pelis que tienen la misma broma que ya has visto 40 veces en el tráiler. Los grandes éxitos de taquilla ahora buscan activamente tener personajes muy monos, adorables, que sean bonitos, una estética limpia, cute, kawaii de Sune. ¡Es tan blandito que me quiero morir! Pues muérete. Y secuelas de tus películas favoritas que ya ni siquiera tienen un mensaje. El único objetivo es hacer más dinero. Pero hubo una película a la que se la sudó todo, que no quiso ser bonita ni adorable, sino que cuanto más fea y horrible, mejor. Con un tema principal que no es para nada propio de una película para niños. Y ahí es donde entra Rango. Este canal ahora es mío. Así que denle a like si no quieren morir. Suscríbanse al canal porque ningún hombre puede escapar de JW. Porque estas son 30 curiosidades acojonantes de Rango. Todo Rango fue antes rodada, con todos los actores que pondrían voz a los animales en la peli. Rodaron la película entera con ellos actuando en cada escena, los gestos y diálogos de cada personaje. Stand corrected. You ain't from round here, are you? Escena por escena, para que esto sirviese de referencia a los animadores para luego animar la peli entera desde cero. Rango. Instead of motion capture, it's kind of emotion capture. Es decir, que por ahí existe una peli entera con Johnny Depp haciendo de camaleón durante casi 2 horas. Such an amazing cast for people who will never be seen. El director de Rango es Gore Verbinski, director de Piratas del Caribe. Rango es Johnny Depp y Víbora Jake es Bill Nighy, Davy Jones en la trilogía original de pelis. Y empieza esta obra maestra. Estamos en un escenario como el terrario de Rango, que también es su propio escenario. Y aparecen las letras de Rango. El de la guitarra se asusta por el disparo. Los mariachis que nos narran la leyenda de Rango son búhos pequeños, esta ave de patas largas también aparece en los desiertos, y a diferencia de otros búhos y lechuzas, permanecen activos durante el día. Por eso los vemos siempre durante las horas de sol. El violinista se llama Lupe y el del acordeón Señor Flan. En la mayoría de pelis animadas, las notas de los instrumentos que se tocan suelen estar mal. Aunque en otras sí que está bien animado. Pero aquí hasta toca los acordes correctos en la guitarra, y en sus ojos vemos el reflejo del resto del teatro en el que están. Llevan pantaloncitos muy monos y cada uno tiene un bigote distinto. Y he aquí a nuestro héroe, un pequeño camaleón. Pero no tiene nombre. Rango es el nombre que él se pone a sí mismo. Name's Rango. Para el personaje que construye, pero originalmente cuando lo conocemos no tiene nombre. Hola. Ni sabemos de dónde viene, pues vive en una pecera de una familia sobre la que no sabemos nada. Algo bastante común en los western, donde el protagonista es solo un pistolero solitario con algún mote, que proviene de un lugar lejano que nunca se menciona. Rango es ese protagonista, solo que aún no lo sabe. Who am I? Está calentando la voz porque va a actuar. Pero esto es exactamente lo que hace el actor Johnny Depp antes de actuar en una escena para calentar. Lleva una camisa hawaiana de flores, que es la prenda principal que lleva el personaje de Johnny Depp en la peli de miedo y asco en Las Vegas, junto a la camisa roja de Benicio del Toro.
Rango es un camaleón velado, la especie más común de camaleón, y es un macho porque si nos fijamos en sus pies tiene una pequeña protuberancia en la parte trasera de sus patas, mientras que las hembras lo tienen completamente liso. La voz de Rango, por supuesto, es la de Johnny Depp. Pero para la voz del personaje, el actor se basó en una mezcla de la del mítico actor cómico Don Knotts y en la de la rana Gustavo. Y el personaje de Rango en sí se inspira en el aspecto de Don, como el personaje de Barney Fife en el show de Andy Griffith. Wicked Malvolio plots his ascension to the throne. Malvolio es el nombre de un personaje malévolo en Noche de Reyes, una comedia de William Shakespeare. Y la muñeca rota toma veneno, He reaches for the poison chalice. en un guiño a la peli del bufón de la corte de 1955. Se puede ver hasta que la palmera es de plástico debido al alto grado de detalle de la peli. Incluso cuando clava la banderilla en las piedras del terrario, estas se mueven. What's that, Victor? My character is undefined? That's absurd. Tiene razón, el personaje de Rango no está definido, es un camaleón capaz de adaptarse a cualquier papel, situación o personaje. Pero en el fondo, Who am I? no sabe quién es, no tiene una identidad clara. I know who I am. I'm the... La cámara se aleja un poco y tenemos los límites del terrario. Estábamos en un decorado, el mismo que Rango dibuja sobre el cristal, y que el espíritu del desierto también dibuja luego. El conflicto de Rango deriva de su propia naturaleza. Al ser un camaleón, puede ser cualquier cosa, dada su capacidad de adaptación. I could be anyone. Pero al ser tantas cosas, no sabe quién es realmente él. Por eso interpreta un papel detrás de otro, I could be the sea captain returning incluyendo el de capitán de barco en un guiño a Jack Sparrow, otro personaje de Johnny Depp. to reclaim his mechanical arm. Y puede que lo del brazo mecánico quizás sea un guiño a Eduardo Manos Tijeras, otro papel del actor. I will become the greatest lover the world has ever known. Esto sin duda es una referencia a la peli de Don Juan de Marco, donde Johnny Depp interpretaba a un paciente con problemas mentales que creía ser el mejor amante del mundo. Pero Rango no solo tiene una crisis de identidad muy seria, ni sabe cuál es su lugar en el mundo o su propósito en la vida, sino que además también nos dejan claro que está muy, pero que muy solo. I was very popular. Friends? I don't see no friends. You are a very lonely lizard. Este gag de Rango con la muñeca es prácticamente el mismo que hacía Donald O'Connor en la película de Cantando bajo la lluvia con un maniquí de trapo. Are those real? Conflict. Ese conflicto está a punto de suceder. Podemos ver cómo se contraen las pupilas de Rango. Lo de los ojos es un elemento clave de la peli a nivel de expresión y narración en casi todos los personajes. Look into my eyes. Y las miradas son una parte clave del cine western, por no hablar del grado de detalle de la animación realista de esta peli. Y ¡pum! Llega el conflicto y vemos que Rango solo estaba en la parte de atrás del coche de una familia que está de mudanzas y podemos ver al armadillo correr por la carretera segundos antes de causar el accidente que cambiará la vida de Rango. Suena el Ave María recalcando la naturaleza milagrosa de este fortuito evento, al que Rango sobrevive completamente ileso. En la caja había un juego de mesa, el niño lleva un juguete de un motorista legendario, Evel Knievel, que realizaba acrobacias imposibles. Irónicamente, justo pasa por detrás una furgoneta con un enorme depósito de agua, que es lo que Rango no tendrá a partir de ahora. La muñeca abraza a Rango, la sombrilla cae sobre el borde. Todo esto es el azar, la suerte salva a Rango. Y no será la única vez que vemos cómo la suerte salva a Rango. Curiosamente, el señor Timms, el pececito que lleva con él, en el budismo representa la buena suerte de todos los seres vivos en un estado de ausencia de miedo, adelantando la suerte que va a tener Rango durante toda la peli, y en especial cuando lo abraza, pues en ese momento Rango ya no tiene miedo. Pero ¡wow! No nos adelantemos. Podemos ver las ondas del calor que emiten el asfalto y el desierto en la distancia. Aquí hace un calor de pelotas. Rango se queda sin una sola gota de agua, lo cual es crítico porque los camaleones necesitan tener una humedad de al menos un 80%, o si no podrían enfermar. Muda la piel 2 veces, algo que hacen los reptiles por falta de humedad, y cuando crecen. Desarrollo de personaje, o más bien deshidratación. Seguimos el frenazo del coche y llegamos hasta el armadillo, atropellado justo por la mitad. Su nombre es Roadkill, que significa atropello, pues en Estados Unidos los atropellos de armadillos son muy comunes. Estos se adentran en las autovías para tratar de alimentarse de la carroña de otros animales que han sido atropellados. Por eso dice que le ha pasado muchas veces ya. You mean you've done this before? Oh, yes, many times.
I must get to the other side. Lo de ir al otro lado es morir. Este armadillo anciano está preparado para abrazar a la muerte, pero aún le queda un papel, el de guiar a Rango. Por eso no termina de morir. Busca al espíritu del oeste y lo encontrará al final de la peli. That's right, amigo. Este es Clint Eastwood, Searching. porque ¿quién si no iba a interpretar la figura de Dios en un western? Y la búsqueda de la verdad. Searching. Same as you. El espíritu del oeste encarna la iluminación. Enlightenment. They say he rides an alabaster carriage. Se refiere al carro con el que le encontramos Golden Guardians to... y a los Oscars que lleva consigo, que son 5, justo como los que ha conseguido el actor, entre ellos varios a mejor película, tal y como vemos en este Oscar. Tomorrow is Wednesday. The water comes. El miércoles llega el agua, por eso Rango luego amanece casi ahogándose en una tubería, porque al día siguiente es miércoles, que es cuando el alcalde y sus matones activan la válvula del desierto. Pull my finger. Eso es una vieja broma de pedos. Rango sale volando y llega hasta un descapotable donde conoce a Duke, el personaje de Johnny Depp en Miedo y Asco en Las Vegas. Sentado detrás está el de Benicio del Toro, Oscar Z. Las gafas y el sombrero del personaje de Johnny Depp son igualitas a las de la peli. Y el Tobey Maguire en esta peli está brutal. Ve a Rango, un reptil, y dice... en referencia a la mítica escena de la alucinación que tiene con los lagartos del hotel en esa peli. De hecho, hay teorías que dicen que Rango es solo el sueño que tiene Duke durante esta película. Y que Rango termina justo cuando el personaje de Johnny Depp despierta. El agua representa el conocimiento, la verdad en esta película. If you want to find water, you must first find dirt. Le está diciendo que para encontrar agua deberá ensuciarse las manos, pues hay algo macabro detrás de todo esto. Pese a que lo han atropellado, el armadillo vuelve a estar bien, como si nada, pues su destino es ayudar a Rango. También es un símbolo de resiliencia en muchas culturas, pero sobre todo de conocimiento y sabiduría. Por eso es el encargado de aconsejar a Rango. I will see you on the other side. Y así comienza la aventura de Rango en el desierto. La calavera de ganado sobre la que están los mariachis tiene un agujero de bala en la frente, implicando que fue asesinada. A lo largo de la peli hay muchas referencias a que Rango muere o va a morir. But the lizard, he is going to die. De hecho, en la canción del comienzo mencionan que muere. The life and untimely death of a great legend. Y en el tema principal de la peli dicen que lo mató Bill el Malo, este personaje. Y sí, Rango muere. Metafóricamente, cuando Víbora Jake lo despoja de su identidad y de quién es, desenmascarándolo delante de todos, revelando su mentira. Lo que dice Rango son las mismas palabras con las que comienza el discurso de Gettysburg que dio Abraham Lincoln. Don't move. Rango escucha una voz y cree ver una cara en esta palmera, el primer síntoma del calor y las alucinaciones del desierto a causa de la falta de agua. La rana que le habla es una rana de lluvia del desierto, que suelen camuflarse para evitar a los depredadores. Lenin. Le dice a Rango que se camufle con el entorno, adelantando que tendrá que adaptarse si quiere sobrevivir en el pueblo y al desierto. Y comienza a cambiar de color, pues los camaleones hacen esto para esconderse de los depredadores. El halcón es uno de cola roja y tiene una prótesis metálica en el pico, pues puede que lo perdiese en una pelea anterior, quizás contra Víbora Jake, que es una serpiente de cascabel que perdió su cascabel en la cola, por eso lleva una metralleta, siendo el halcón el único al que teme en todo el desierto. El pico de metal es así por la nariz metálica del villano interpretado por Lee Marvin en La ingenua explosiva. Significa probóscide, en referencia a aquellos animales con una trompa en la cara o un apéndice alargado, como el pico del halcón, algo que lo cabrea especialmente, ya que el halcón no tiene pico. Y por cierto, en su pico hay grabados como los que hacían los vaqueros del antiguo oeste sobre sus armas, y este parece tener una calavera de un ganado en él. La botella en la que se encierra Rango es de la marca Jarrito. Cuando suelta la botella, escuchamos el sonido de vacío al salir del interior de la botella al exterior. Rango cae sobre la rana. De nuevo su suerte lo vuelve a salvar. La rana es muy egoísta. Primero se alegra de que Rango vaya a morir. Adiós, amigo. Luego intenta convencerle para que le deje entrar y de nuevo se vuelve a reír. El halcón se lo lleva y no volvemos a ver a la rana porque es parte de su dieta. El halcón lo censura. Pero esto también sucedía en El bueno, el feo y el malo. Rango es una carta de amor al cine western.
Rango encuentra refugio en una tubería para dormir, pues los camaleones son animales diurnos y duermen por las noches. Este sueña con la cara que vio en el desierto y ve cómo los cactus se convierten en cascabeles de serpiente, adelantando la llegada de Víbora Jake al final de la peli, pero también la búsqueda de la válvula al final con las plantas que caminan. Esta pesadilla se basa en la secuencia del sueño de Arizona Dream, una peli de 1993 protagonizada por, adivinad quién, Johnny Depp. No. Where are your friends now, amigo? Y de nuevo, remarca la soledad. Rango se ahoga en el sueño porque se está ahogando en la realidad. El agua se vuelve a evaporar y Rango se llena la boca de barro que veremos ahora reseco en sus comisuras. Rango agarra las botas de Vince, una iguana del desierto. Our town is drying up. Someone is dumping water in the desert. Esta intentaba averiguar las causas de la sequía que hay en el pueblo. Me encanta que la camisa de Rango esté ahora toda destrozada y apenas lleva un día fuera. They never found the body. Vince dice que nunca encontraron el cadáver de su padre, que este nunca estuvo cerca de la mina y que llevaba más de un mes sobrio. Delicate time on my personal development. Debió morir cuando ella tan solo era una niña. Es entonces cuando Vince se queda paralizada. Este es un mecanismo de defensa de muchas iguanas y reptiles ante depredadores. Pero aquí no está corriendo peligro. Luego, cuando habla con el banquero, este menciona Your daddy did not fall drunk down a mine shaft. la muerte de su padre con detalle en los episodios especiales de Vince. Was this during one of your special times? Aplicado a los seres humanos, estos episodios se denominan ausencias, momentos en los que alguien no puede hablar ni moverse. Es genéticamente hereditario. Su padre seguramente también lo padecía, como ella, ya que son iguanas. Pero la muerte de su padre se parece demasiado al ajuste de cuentas que hará el alcalde con el señor Merrimack, que también muere ahogado. He was drowned. Pues el alcalde quiere quedarse con todas las tierras, y la única que le queda es el rancho del padre de Vince, motivo por el cual el alcalde se deshizo de él, con la excusa de que era un borracho. Y Vince puede que fuera testigo de esto, algo que alteró su sistema de parálisis. Why does she do that? It's a survival reflex. The switch just broken. Así que quizás Vince vio morir a su padre y este fue el trauma que rompió ese interruptor que la hace sufrir estos episodios sin venir a cuento, en situaciones donde no hay ningún peligro, pues las iguanas solo activan esta respuesta en situaciones de peligro. Y cuando Vince regresa de estas ausencias, habla de cosas completamente distintas a las que estaba comentando. My daddy's rage, which is... It is not a rash, it is a birthmark. Otro síntoma de que olvida lo que estaba pasando en ese momento y que probablemente olvidó cómo murió su padre, trauma del cual solo le quedó el shock. Pero ahora sigamos con la historia. Rango huele a Vince, pero en realidad no puede olerla, porque los camaleones no tienen sentido del olfato. Esto es solo para mostrarnos que le gusta. Vince lleva un collar de lo que parece ser una iguana de perfil, familiar o un antepasado suyo. Abuela. Today's Wednesday. Y es miércoles, el día que llega el agua al pueblo, pero hoy no llegará porque la han tirado al desierto a través de la tubería en la que dormía Rango. Por eso luego no sale nada. Y el hecho de que salga barro significa que hace poco ha habido agua, es solo que la han cortado. Y lo que tira del carro es un jabalí. Much like the sirens of ancient times. Hace una referencia a las sirenas que atrajeron con su canto a Ulises y a los suyos durante la Odisea y que pretendían ahogar a los marineros, que es justamente lo que hace el alcalde con todas sus víctimas, porque es un Vosotros pensad lo retorcido que es esto. Un pueblo muerto de sed, incapaz de encontrar agua y el alcalde te ahoga con aquello que más deseas. So desperate to live, they'll follow it anywhere. Todos los animales de la peli necesitan agua para vivir, pero curiosamente, la tortuga del desierto, que es el alcalde, aunque también necesita agua, puede aguantar más tiempo sin ella e incluso reabsorber su propia orina. La habilidad que tengo, que es la de absorción de 1,5 litros de agua de un solo golpe por vía anal. Así que cuando bebe o sirve agua delante de alguien, lo hace para desesperarles y que a cambio acepten cualquiera de sus exigencias. Uno de los búhos utiliza con sus plumas la técnica del pizzicato, de pellizcar las cuerdas. De camino a Mugre, Rango sigue hablándole a Vince de todos los personajes que interpretó en su terrario. There's my stage name, my avatar. Pero no dice quién es él. Who am I? Deja a Rango a las afueras del pueblo para que no la relacionen con un forastero. Y justo como dijo el armadillo, a un día a pie por el desierto está el pueblo de Mugre.
El nombre nos está dejando claro que la peli no pretende ser bonita, Es bellísimo. sino representar la dureza de la vida en el desierto. El pueblo está hecho con restos de basura y objetos abandonados del desierto, como un botijo para el agua, restos de chatarra, latas de comida a modo de chimenea, un barril, que es otro edificio. Lo de que no haya agua en el pueblo toma inspiración de la peli de animación de Fievel va al oeste del 91, pero principalmente es un homenaje a la peli de Chinatown, porque el alcalde se basa en el personaje de Noah Cross en esa misma peli. Hay una familia de conejos que debe abandonar el pueblo junto con sus hijos en brazos o colgando, ya que han tenido que vender sus tierras al alcalde. Pero hablemos de uno de los mejores detalles de esta peli, la asimetría. La peli está plagada de asimetría. Rango tiene un ojo más grande que el otro. Al médico, un conejo, le falta una oreja. Hay un pollo veterano de guerra con una flecha clavada en el ojo. Este flamenco lleva una pierna ortopédica. A este lagarto le falta un cuerno que tiene roto. A víbora Jake su cascabel, al halcón el pico. Al herrero del pueblo le falta una pezuña. Hay un topo con heterocromía, o con cada ojo de un color distinto. Hay un escorpión con un garfio en la cola. La mayoría de los personajes tienen heridas o les falta algo. Y aunque estén de fondo, se hacen imaginar su historia. Por ejemplo, ¿por qué le falta una oreja al conejo? Un médico alcohólico que seguramente estuvo en la guerra y quedó traumado. You're funny looking. You're funny looking too. Priscila es un guiño a Priscila, la reina del desierto. La niña es una aye, un animal que vive en Madagascar. Es el único que no encaja en toda la película porque no pertenece a este hábitat. Y son animales que dan mala suerte a quienes se cruzan con ellos. Por eso la niña le dice que va a morir. Strangers don't last long here. Rango la llama hermana, Whoa, hold on there, little sister. o Little Sister, que es como llama a su mascota Rooster Cogburn en Valor de Ley. Pues Priscila encarna el papel de la niña en esta peli, al menos de la niña de la versión de 2010. Rango intenta adaptarse al pueblo imitando a los habitantes de Mugre, pero ni siquiera puede escupir porque no ha bebido agua aún. Con la llegada de Rango a la cantina y cómo lo miran, es una secuencia calcada a la de la peli de Once Upon a Time in the West, algo muy típico de western. En la mesa de póker, el búho tiene una curiosa mano de cartas, un par de ases negros y 8 negros, las mismas cartas que sujetaba el legendario pistolero Will Bill Hickok, segundos antes de ser tiroteado hasta morir en la cantina de Deadwood, en Sur Dakota. Por eso a esta mano de cartas se la conoce como la mano del hombre muerto, implicando que Rango es hombre muerto. Este bicho está tocando las cucharas, un instrumento musical de origen muy antiguo y empleado en la música peruana. Escupe para mostrar su desprecio, pero también por el tabaco de mascar que se consumía en esa época, y que se hacía para eliminar los jugos sobrantes al masticar la nicotina. Por eso su saliva tiene ese tono marrón. Este vaso sale flotando, pero también podemos ver ligeramente una especie de calavera en el vaso. I'd like a glass of water. Todos se ríen de él, hasta las señoritas de compañía, como la señora Sapo que tiene unas ¡Chichotas así de grandes, Peter! Le ofrecen jugo de cactus, que es el equivalente al alcohol. Who exactly are you? Rango vuelve a vivir su crisis de identidad y se refleja en el espejo de detrás de la barra de la cantina, el mismo modo en que lo hacía en su terrario, y toma su nuevo nombre, Rango. de Durango, que aparece en la botella. Pero Rango es una parodia de Django, uno de los spaghetti western más legendarios de los 60. Y actúa como hacía en su terrario, hasta hacerles creer que es un infame pistolero. Killed him with one bullet. Lo de matar con una única bala a 7 hombres es la misma mentira que cuenta el sastrecillo valiente en el cuento popular infantil, donde en realidad mató a 7 moscas. En el banco, la caja registradora tiene números para las cantidades de agua que deben dar a los clientes y las de dinero. El agua es la mayor riqueza en esta película. Lo venden en diferentes medidas, como si se tratasen de monedas de mayor o menor valor en relación a la cantidad de agua que contiene cada recipiente. Hasta por algunas recompensas ofrecen agua en vez de dinero. El banquero se toma las pastillas sin agua porque ya no queda. Son para la ansiedad de saber el poco agua que les queda, qué le dirán a la gente que venga por sus ahorros y porque ya lo ha amenazado el alcalde. No en vano lo encuentran muerto. Llega Bad Bill y amenaza a un pollo, al que le quita algunas de sus últimas plumas. Rango le prende fuego sin querer y es retado a un duelo a muerte contra Bill y su banda. Pero de nuevo es salvado por su propia suerte, porque aparece el halcón y los espanta. En la fachada del banco hay una válvula de agua en vez de una moneda. Rango huye y se esconde en un baño, que es una botella de Pepto-Bismol, un medicamento que alivia los problemas digestivos. Pepto-Bismol recubre tu estómago. Esto es una referencia a la mítica escena del retrete de Jurassic Park.
Rango aprovecha la distracción para correr por su vida. La música en la persecución es un guiño a las escenas de Arizona Baby del 87. Las herraduras colgadas boca arriba atraen la buena suerte, y si se cuelgan boca abajo atraen fuerzas negativas para llegar a un acuerdo con el diablo para obtener riqueza. Rango se esconde en la máquina expendedora y adopta los colores de los regalices. Dispara para liberarse y de nuevo, con una única bala, derrota al halcón y erige su leyenda. He did it with one bullet. Just like he said. The guacamole of his own deception. En el guacamole de su engaño. Esta peli. En la oficina del alcalde, los cuadros de este ya nos adelantan que intentará matar a Rango, pues es el verdadero villano, junto a fotos más antiguas de él mismo donde sale más joven, pues ha vivido cientos de años como toda buena tortuga. Al otro lado hay un periódico que reza que la torre del reloj estuvo en llamas una vez y que Spoon, el tipo de las cucharas, encontró un bazo entre sus deposiciones. I found a human spinal column in my fecal matter once. La secretaria del alcalde es una Thor y está leyendo una revista de moda que parodia la Vogue, junto a un diploma con el nombre del alcalde, Marion Lynch. Rango tira las pelotas de golf, la cámara gira y ya podemos ver el titular principal del periódico. Golfista sobrevive al impacto de un rayo. Así que a quien vemos en la foto en la camilla es el alcalde. Por eso está en silla de ruedas, porque le cayó un rayo mientras jugaba al golf. Pues los palos son metálicos y atrajeron los rayos. Por eso ahora solo usa palos de golf de madera. Vince sale del despacho y sabemos que el alcalde le ha ofrecido vender sus tierras y largarse de mugre para quedarse con todo el pueblo. El alcalde es una tortuga con un diente de oro. Control the water and you control everything. Ya nos está diciendo que es él quien controla el agua del pueblo y que la usa para tener a cada habitante en la palma de su mano. Tiene un galón de agua cristalina para él solo. Tal y como vimos en el banco, donde el agua se vende a tragos, esto es un montón de dinero. The Great Deluge, not Noah's Deluge. El diluvio universal de la Biblia, donde Noé tuvo que reunir a todos los animales en un arca. Pero sí que alguna vez el pueblo se inundó, y seguramente tenga que ver con el acuífero que descubrirán luego, y a través del cual se inundará el pueblo de nuevo. Power has its privileges. Pero no le echa agua a Rango. Sobre la mesa del alcalde hay una especie de tubo acústico que conecta con la mesa de la secretaria para comunicarse entre ellos. Pero lo que más me llamó la atención es que la oficina del alcalde está llena de libros. No ves ni uno solo más en todo el pueblo. Es un hombre culto y no solo les ha privado de agua, sino también de educación y conocimientos. Los niños no van al colegio y le interesa que los del pueblo sigan siendo unos paletos para aprovecharse de ello. Salen al balcón y en la torre del reloj hay un cinturón que sujeta el tejado. Abre la caja y hay unas cuantas insignias de sheriff, una pista de que Rango no es el primer sheriff del pueblo, tal y como veremos luego. Your destiny awaits. El alcalde manipula a Rango para que quiera ser el sheriff y entretener al pueblo mientras se quedan sin agua. Esta araña no es solo el sastre, aparece midiendo a Rango con su cinta todo el rato. Es el señor Black, el enterrador del pueblo. Y está tomando medidas a Rango para hacerle un ataúd, lo cual va con su diseño, pues es una viuda negra y su picadura es mortal. Excuse me, Mr. Rango. Rango casi mata al niño que se reía de él cuando llegó al pueblo. Esta mujer sostiene una Biblia, así que la fe cristiana existe en la peli. You want the old John Hancock, do you? John Hancock fue un comerciante contrabandista estadounidense. El niño se mete la pistola en la boca, apunta a su madre. Rango firma en la Biblia, en el Antiguo Testamento, una muestra de orgullo como sheriff que aún no merece ser. Did anybody here mention what happened to our last sheriff? Eso confirma por qué el alcalde tiene tantas placas de sheriff. Suena la campana del pueblo y todos acuden al centro como zombies en plan Resident Evil 4. La campana. La canción que suena es de Marty Robbins, Cool Water. Una canción sobre la deshidratación y cómo la falta de agua te hace tener alucinaciones en el desierto. Y como el alcalde es el que está detrás de la falta de agua, que les haga hacer este ritual ridículo y encima ponga esta canción es de ser un psicópata retorcido. El ritual recuerda ligeramente al del episodio de Star Trek del retorno de los Harkons, aunque es un baile típico de country estadounidense. Rango pega a una anciana y la deja inconsciente. Se adelanta en la fila para ponerse delante de un cuervo indio con cojera. Bird dead, snake gone. Las serpientes son parte de la dieta de los halcones, así que es normal que Víbora Jake temiese al halcón.
That's just what Amos said. La niña menciona al sheriff Amos, la anterior sheriff, y vemos un plano con todas las tumbas de los anteriores sheriffs del pueblo. La lápida de Amos pone Thursat, una abreviatura de jueves y sábado en inglés, que debieron ser los días que duró vivo. Detrás pone "Está muerto Jim", una frase del Dr. Leonard McCoy en Star Trek. He's dead, Jim. He's dead, Jim. En otra lápida pone "tetas", en otra "sujétame la cerveza y mira esto", y en otra "descansa en pedacitos". Aquí el agua es como si fuese una deidad y el alcalde su profeta. Me encanta el simbolismo de que la válvula que abre el grifo del agua sea casi una cruz cristiana. El agua es su religión. Y recordemos que todo esto es un teatro. No necesitan hacer esto para que haya agua, lo cual refuerza la crítica de la película de la fe como instrumento del engaño y cómo la iglesia manipulaba en la antigüedad a muchas personas incultas que estaban en un grave momento de necesidad, en este caso, la falta de agua. El pueblo entra en pánico al saber que apenas les queda agua. Dice eso porque la gran mayoría de anfibios necesitan rehidratar su piel con agua. Rango no para de beber porque lleva como 2 días sin tomar nada de agua. Las espuelas de las botas de un vaquero son para que se claven en el caballo cuando cabalgamos sobre él, para poder dirigirlo donde queremos. Rango lleva su propio nombre grabado en oro en el cinturón. Unos ladrones irrumpen en la ciudad y Rango les da todas las facilidades para que lleguen al banco porque es tontísimo. Y estos dejan al pueblo sin el agua que les quedaba. Lo más gracioso es que en 1967 había una serie de televisión llamada Rango, donde Tim Conway interpretaba a un sheriff bastante inútil y patoso llamado Rango. De hecho, las letras de la cabecera de la serie son iguales que las que vemos al comienzo de la película. A la mañana siguiente, en la oficina del sheriff, vemos un cartel de Bad Bill y otros delincuentes en la pared que trabajan para el alcalde. Cuando cabalgan para volver 2 minutos después, a lo lejos vemos Monument Valley, donde se grababan las pelis de vaqueros en USA. El pollo de la flecha en el ojo parece ser también veterano de guerra, pues lleva el uniforme completo del batallón en el que servía. Y la flecha en el ojo, regalo de algún indio contra el que combatió. Deciden llegar al fondo del asunto y entran en el agujero del banco, siguiendo una tubería hasta llegar a un acuífero, una formación geológica capaz de almacenar agua de buena calidad. It's an aquifer. Pero ahora está todo seco. ¿Por qué el alcalde ha hecho cerrar la válvula? En su camino se encuentran con un gran ojo gigante de una criatura enorme. Durante años se ha especulado que era un cocodrilo, pero lo cierto es que los reptiles tienen la pupila mucho más fina. Este ojo se corresponde más con el de un anfibio, ya sea un sapo gigante o una tortuga. Pero es algo metafórico, representa cómo el alcalde los está vigilando en todo momento. Pero seamos sinceros, justo tienen que saltar para cruzar un puente extremadamente delgado y largo, mientras un enorme ojo los observa. Eso es una referencia al puente de Khazad-dûm, del Señor de los Anillos, por donde debía cruzar la comunidad del anillo, y el gran ojo que todo lo ve es el ojo de Sauron. Pues recordemos que el director de Rango es el de Piratas del Caribe, y Piratas del Caribe empezó en 2003, justo cuando acabó El Retorno del Rey, la última de la trilogía del Señor de los Anillos. Así que creo que en el fondo esto es un pequeño homenaje. Me encanta cómo los personajes son conscientes del propio guión de la peli. Soon, compadre. Al salir del acuífero nos encontramos las yucas totalmente secas, ya que las plantas no pueden sustraer el agua que había en el acuífero. All they wanted was a little water. Encuentran al señor Merrimack, que ha muerto ahogado irónicamente en mitad del desierto. Eso es del Rey León. No, I'm molting. Algunos cuervos pueden tardar hasta 6 meses en mudar. La fruta del cactus es lo que comía el ladrón ciego del banco cuando Rango los encuentra. El médico se pone el guante para inspeccionar la próstata de alguno de los presentes. Awkward. Which one of you fellers needs a checkup? Gore and John. Y comienza la búsqueda de los ladrones. Por la noche se reúnen alrededor de una hoguera, pues las noches en el desierto son extremadamente frías. Sheriff? No thanks. Rango no toma alubias porque los camaleones se alimentan únicamente de insectos. Habla del espíritu del oeste y dibuja a los guardianes dorados como las estatuillas de Oscar que son. Después dibuja varios tíes o cazas del Imperio en Star Wars, junto al logo de la banda Kiss. Y un graffiti de Kilroy estuvo aquí, que se popularizó durante la Segunda Guerra Mundial. Jake, you mean my brother. Brother! Mama had an active social life. ¿Su madre era una fresca? Luckily, I'm immune to his venom. Rango dice que es inmune al veneno, por eso Víbora Jake le ofrece un vaso de veneno luego. Brother, toasty.
Lo que se escucha es un coyote, el depredador natural de todos los animales que vemos aquí presentes. De todos menos de Elgin, que es así como se llama este lince al que conocemos en el bar del pueblo. De hecho, es el único que no se asusta de los presentes y le quita la mano en plan "quita". Claro, porque los sapos duermen de día y de noche están activos. Dedican una oración al espíritu del oeste, su dios, y Rango se da cuenta de que por primera vez no está solo y está rodeado de gente que lo valora. Rango habla con Vince, no sin antes comprobar si le ha dado uno de sus ataques. Just checking. There's no legend they actually walk across Y la leyenda es cierta, porque Rango las ve caminar al final de la película. Vince menciona que también vive sola en su rancho y se refiere a él como a una caja. No tiene amigos. pretty isolated ranch, sort of like being sealed up in a little box. Parece estar describiendo al detalle la vida de Rango en el terrario. Son almas gemelas que han vivido hasta ahora en solitario. There's someone special in your life. To be, but she couldn't keep her head. Rango se refiere a la muñeca sin cabeza que tenía. Vince finge tener uno de sus episodios para saber cuáles son los auténticos sentimientos de Rango. Por la mañana encuentran a los ladrones junto a lo que parece ser una pequeña ciudad excavada en la roca, como la ciudad roja de Petra en Jordania. Rango repite sus ejercicios de calentamiento antes de actuar y le pide la talla de su vestido a Vince What size dress you wearing? para ponérselo, en un guiño a Johnny Depp interpretando a Ed Wood, que solía vestirse de mujer. It makes me feel comfortable. Somebody's coming. El topo ciego es el primero en darse cuenta de que viene alguien, porque tiene el oído más fino. Los búhos ahora tocan instrumentos de origen medieval para el teatrillo, y Rango y sus amigos representan la misma obra que ensayaba él solo al principio de la peli. Los topos emergen del suelo como zombies en un guiño a los hijos de la Hidra de Furia de Titanes. Este topo es ciego porque es el más mayor de todos y porque los topos tienen muy mala visión. La cara del topo anciano se basa en la del actor que lo interpreta, Harry Dean Stanton. Se refiere a un stand-off mexicano, típico de muchas pelis donde todos los personajes se apuntan. Y este topo lleva el casco de fútbol dorado de Jack Nicholson en Easy Rider. Al despegar los topos en los murciélagos, escuchamos la cabalgata de las Valquirias de Wagner, que popularizó Apocalypse Now con su secuencia legendaria de los helicópteros despegando. Disparan con sus metralletas, pero no dan ni un tiro, porque ven muy mal. Esta es la mejor escena de acción de la película. No solo se inspira en las persecuciones por el desierto de Mad Max 2, también destaca demasiado para ser solo una peli de animación. Esto es porque Gore Verbinski es el director de algunas de las mejores peleas y coreografías en Piratas del Caribe. Rango en la cuerda colgando, en plan Jack Sparrow huyendo de los indígenas, o esa facilidad para que todo le salga bien sin planearlo. Spoon se mete bajo las faldas de Rango, y solo mirad cómo está disparando y recargando el sapo con una mano la escopeta. O cómo el búho gira la cara en el momento justo por completo para evitar puñetazos directos y sigue pegando al topo. ¡Es cine! Sí, es cine. La carreta vuelca y la garrafa sale rodando colina abajo en slow motion para pasarles por encima, justo como hacía Ironhide en Transformers 1. Revelando que la garrafa está llena de arena y en su interior solo están las gafas del señor Merrimack, pues fue ahogado con el poco agua que quedaba del banco y lo dejaron tirado en el desierto. Vuelven al pueblo con las manos vacías, derrotados, y Rango va a ver al alcalde. Todos están jugando al golf mientras toman agua como si fuese martini, aun sabiendo lo mal que lo está pasando la gente del pueblo. ¡Hijos de p***! Rango coge las botas y ve que están manchadas de barro húmedo. Pues estas botas dejaron las huellas que había junto al cadáver del señor Merrimack. Y son las mismas que dejaron al cerrar la válvula. El alcalde muestra a Rango que están construyendo cerca de mugre. Representa el fin de la era de los vaqueros y el pueblo. La silla del alcalde tiene un complejo sistema de cuerdas y poleas para poder jugar al golf. El topo está peinando a su cría porque sabe que los condenarán a muerte en la horca. En vano, luego aparecen 3 lazos en la horca por cada uno de los ladrones que van a matar. Leave in that there sign. For as long as it hangs there, we got hope. Aunque Víbora Jake dispara el cartel, este sigue colgando por muy poquito y seguirá ahí colgando hasta el final de la película, representando el regreso de Rango y que aún queda una mínima esperanza para el pueblo. Y aparece Víbora Jake, que sale como 5 minutos en total y se roba toda la película. Es uno de los mejores diseños de personaje de una peli de animación. Una serpiente de cascabel con sombrero y una minigun en la cola, con bandanas alrededor con toda la munición. Cada una de sus escamas está animada individualmente.
y con una serie de escamas con un patrón diferente que forman un bigote perfecto, como el del villano del bueno, el feo y el malo, interpretado por Lee Van Cleef, en quien se inspira este personaje. Que al no tener manos, coge la pistola de Rango encajándola en uno de los cañones de la minigun que lleva en la cola. Deborah Jake encara a Rango y ve el miedo en los ojos de Rango. Just one, right? Pull the trigger. You got killer in your eyes, son. I don't see it. Porque podrá haber engañado al pueblo, pero no puedes engañar a la muerte. You ain't even from the West. Jake lo deja en evidencia delante de todo el pueblo. Solo es un cobarde que fingía ser una leyenda. Rango muere aquí de forma simbólica. Who are you? Rango sigue sin responder a esa pregunta, porque sigue sin tener una respuesta. Tira su placa y abandona el pueblo por el cementerio, en un guiño a la peli de High Noon, y a lo mismo que hacía el sheriff. De hecho, en High Noon, el sheriff también se va y luego regresa para salvar al pueblo, y antes pide ayuda a otros para enfrentarse a los pistoleros, que es justo lo que hará Rango luego con los topos. Hasta la hora del duelo final es la misma que la de la película. Me fijé en que el cascabel de Víbora Jake tiene unas marcas, parecen contar algo, que él mismo ha debido hacer con sus colmillos. Con ellas cuenta a cada hombre que ha matado o cada alma que se ha llevado al infierno. Y teniendo en cuenta que fue él quien mató a los hermanos Jenkins, sí, por eso se enfadaba tanto con Rango, porque era él quien los había matado y este se pretendía quedar con el mérito. Y que en su cola hay al menos más de 10 marcas, ha matado a 10 personas como mínimo. Los cuales son un montón, teniendo en cuenta que forajidos como Billy el Niño acabaron con la vida de al menos 21 hombres en duelos armados. Y la vida de un forajido no solía ser muy larga, pero Billy el Niño no murió, porque ahora es un personaje jugable del nuevo Zenless Zone Zero. Billy ha vuelto en forma de cyborg kawaii de Sune que habla con sus dos pistolas, con las que podrás disparar a todo lo que se mueva mientras haces una de las cosas que más mola hacer en un videojuego: deslizarte y disparar a la vez. Da igual en qué plataforma juegues, PlayStation 5, en el móvil de tu abuela o en PC. Empieza de cero fácilmente, sin tutoriales difíciles, pero que quede orgánico, que no parezca un anuncio. Espera, ¡Coco! ¡Ese no es el cartel! Cumple tu fantasía otaku más húmeda con tu crush de anime, corre hacia el atardecer con el poder de la amistad o combina todos los ataques, habilidades y ultimates para destrozar a tus enemigos, porque cada personaje tiene un ataque final como si esto fuese un anime. ¡Oh! ¿Qué es eso? Es un bambú. ¡Qué mono! ¿Y qué es lo que lleva en la mano? Son 80 bambupones y son gratis. 100 tiradas gratis para agentes. ¿Qué le estás haciendo, J. Gulli? Dicho que lo leas, voz alta. Válido del 4 de julio a las 10 hasta el 11 de julio a las 12 y de recompensa 300 películas, 3000 de níquel, 2 registros del investigador veterano y 3 módulos de energía. El segundo código Zenless Launch, 60 películas y 6666 de níquel. Los mariachis no tocan música que lo acompañe. Tan solo el solitario sonido del desierto lo acompaña e indica su final. Volvemos a estar como al principio. Rango sigue sin saber quién es ni cuál es su lugar en el mundo. Él mismo se había creído su propia mentira, pero por lo menos tenía amigos y ya no estaba solo. Y aquí estamos de nuevo, el comienzo del viaje. La carretera donde caía Rango al inicio es ahora el final del camino. Sin saberlo, Rango ha caminado sin rumbo por el desierto hasta aquí. Las luces de los coches a lo lejos, difuminadas en una delgada línea, y un alma solitaria al otro lado de la carretera. Rango abraza al señor Timms de nuevo, porque es lo único en el mundo ahora que lo hace sentir como en casa, o al menos el hogar que conocía. Lo abraza con fuerza y con mucho cariño porque sabe que será la última vez. Se sienta junto a su muñeca como si ésta lo estuviese consolando, porque Rango acarrea una profunda tristeza ahora. Por fin se enfrenta a la eterna pregunta que lleva rondando su cabeza desde que empezó la película. Una pregunta que alguna vez todo ser humano, o que todos, nos hemos hecho a nosotros mismos. Who am I? Y le da respuesta. I'm nobody. Rango no es nadie. No es solo la humillación de Víbora Jake. Lo que realmente destruye a Rango por dentro es que después de interpretar tantos papeles distintos, tantos personajes, de fingir ser quien no es, se da cuenta de que en el fondo no es nadie.
De igual modo que las personas fingen ser alguien que no son constantemente para buscar la aprobación o aceptación de los demás, de llevar una máscara tras otra, fingiendo ser quien no eres día tras día. Al final solo te das cuenta de que te has perdido a ti mismo y ya no sabes quién eres. Rango no tiene nombre, no tiene un origen, no sabemos de dónde viene ni quién es, pero a quien siempre se ha estado engañando es a sí mismo. Y un camaleón que no es nadie, no tiene ningún propósito ni ganas que echarle a la vida. Por eso Rango se quita su sombrero y se prepara para morir. Rango quiere terminar con su vida. Cruza sin que ningún coche lo toque. De nuevo su suerte lo salva. Antes de cruzar, abrazó el pez, porque ya no tenía ningún miedo de morir, estaba preparado. Rango se desploma al otro lado porque de nuevo simbólicamente ha muerto. Y los insectos del desierto, como casi obra de un milagro, lo llevan con el espíritu del oeste. Y también le llevan su sombrero. Rango se despierta en un limbo muy similar al de Jack Sparrow en la peli de Piratas del Caribe en El fin del mundo, donde este mismo personaje tenía una crisis existencial y se preguntaba también quién es. El carro del espíritu del oeste es un carrito de golf. Vemos a Clint Eastwood en su papel del hombre sin nombre, con su mítico poncho. Lo del carro de golf es un guiño a que el actor tiene su propio campo de golf para celebridades de Hollywood. El espíritu del desierto desentierra un anzuelo y dice: esto es un anzuelo de pesca. Le demuestra a Rango que aquí hace años había agua y la gente pescaba. Tiene un detector de metales porque desentierra la verdad sin importar cómo de profundo esté enterrada. Los Pop-Tarts son una marca de dulces y Kim Novak era una de las últimas estrellas de la época dorada de Hollywood. Y parece que ha encontrado más de un anzuelo, recalcando que aquí hubo un lago o algo. El espíritu está buscando la verdad, el agua. They used to call you the man with no name. Su personaje en la trilogía del dólar de Sergio Leone no tenía nombre nunca, no era nadie, al igual que Rango no es nadie. I'm nobody. De hecho, el espíritu del oeste representa en parte todo lo que Rango puede llegar a ser. Quiere decir que no importa quién seas o incluso que no seas nadie, no importa que no tengas un nombre, son las acciones y las decisiones de uno mismo las que lo forjan a uno. La gente siempre le pondrá nombre a todo. Who exactly are you? Pero tú siempre serás aquello que tú elijas y quieras hacer con tu propia vida, sin importar cómo te llamen. Rango. Need some kind of hero. Then be a hero. Ningún héroe nace, sino que se hace. El espíritu del oeste dibuja de nuevo el cuadro, el terrario en el que Rango está encerrado, y le dice: No man can walk out on his own story. You came a long way to find something that isn't out here. Tal y como vino, el espíritu se marcha hasta difuminarse con el calor del desierto, como si fuese un espejismo. El paisaje ahora cambia por completo y muestra un cielo completamente despejado. Rango ha alcanzado la iluminación, pero no es una revelación divina ni religiosa. Simplemente por fin puede ver las cosas con total claridad. El armadillo se reencuentra con Rango, tal y como le dijo al comienzo. I will see you on the other side of the road. We each see what we need to see. Indicando que aunque los dos estén al otro lado y hayan alcanzado la iluminación, cada uno ha visto una cosa distinta y lo ha interpretado a su manera, aplicado a cada historia y vida que han llevado. Ambos contemplan un desierto infinito bajo la sombra de un mar de nubes, representando la paz mental que han alcanzado llegando aquí. Beautiful, isn't it? Yeah. ¿He dicho ya que la peli de El Topo sirvió de inspiración para esta peli? ¿No? Pues ya lo sabéis. El armadillo le muestra que una vez hubo aquí un mar de agua. Las yucas caminan y le muestran el camino hasta la verdad. Una enorme tubería gigante que drenó este lago hasta secarlo para reconducir todo ese agua hasta la ciudad de Las Vegas. Esto es lo que vio el alcalde. Fue embaucado por esta visión de progreso. Pues una tortuga que ya no puede caminar en un mundo de vaqueros no es nadie, solo un tullido. Las plantas le revelan a Rango la válvula que el alcalde y sus hombres abrían y cerraban cada miércoles para brindar agua al pueblo, hasta que han decidido no abrirla más. What now, amigo? I'm going back. But why? Because that's who I am. Absoluto cine. Las hazañas hacen al hombre y Rango sabe quién es porque sabe lo que tiene que hacer. But I can't go back. Don't know that you got a choice. Visita a los topos y los convence para que lo ayuden a rescatar a los ladrones. Rango regresa por el mismo camino que dejó el pueblo, simbolizando su regreso de entre los muertos, y recoge su vieja placa. Jake está a punto de asfixiar a Vince. Go to hell. Think I'd come from? Pero nuestro héroe aparece de forma épica. Al macho
Víbora Jake agita su cola porque así es como las serpientes de cascabel avisan a posibles depredadores de que si se siguen acercando, atacarán. No se pone sobre la trampilla, lo cual hace titubear a Rango. La serpiente dispara al cuervo y se coloca. Rango inunda el acuífero que había bajo la ciudad y el pueblo de nuevo rebosa de agua. Los murciélagos fingen ser el halcón con una formación aérea para engañar a Jake, una artimaña parecida a la que usaban en Bichos para asustar a los saltamontes. Jake se asusta porque no sabe que el halcón está muerto, pues el alcalde no le ha contado nada para tenerle bajo control. Pero pronto se da cuenta del engaño, aunque el verdadero plan era dejarle sin munición. Rango desenfunda y lo apunta con esa única bala que le queda. It only takes one bullet. You ain't got the nerve. Jake no le cree. No es hasta que lo mira directamente a los ojos que sabe que Rango habla totalmente en serio. Try me. Jake por primera vez siente el terror que infunde Rango y por fin ve al asesino que la primera vez no fue capaz de ver. Pull the trigger. I don't see it. Rango ya no es un cobarde, es un hombre que no teme a la muerte porque ya estuvo al otro lado. Por cierto, lo de You ain't got the nerve. Try me. es de la peli de Johnny Guitar del 54. You don't have the nerve. Try me. El alcalde encierra a Rango y a Vince en la cámara de agua del banco, pero Rango se quedó la bala que quedaba en la pistola y se la esconde para entrar al banco. Y ahora el alcalde está apuntando a Víbora Jake con una pistola vacía. Vince besa a Rango y se traga la bala mientras tiene uno de sus episodios de ausencia. De hecho, podemos ver justo el momento en el que la bala pasa de la boca de Rango a la de Vince. Rango le realiza la maniobra Heimlich y esta escupe la bala, choca contra el cristal, quebrándolo. Mirad cómo el alcalde entra en pánico y no sabe ni qué botón de la silla activar. Todos son arrastrados por la corriente afuera y el alcalde acaba boca arriba indefenso, incapaz de darse la vuelta por culpa de su caparazón. Dios, el detalle de la ropa mojada en los personajes es brutal. La bala es de una Colt 45. La arma que lleva Rango, y era el revólver más usado en el salvaje oeste, y el reflejo de esta en el agua deslumbra a Jake para que lo vea, y le muestra su respeto. One legend to another. Víbora Jake arrastra al alcalde al mismísimo infierno del que procede, pues siempre se lleva un alma. El agua ha regresado al pueblo, de final feliz. Que no haya muerto Rango al final les ha fastidiado la canción, y así termina. Me encanta Rango. Es una película adusta, terriblemente fea, pero por encima de todo es una película muy valiente, una obra maestra que sabe ser bonita y delicada a la vez. Su mensaje cala directo y profundo en el corazón de cualquiera que la vea, porque ¿quién no se ha preguntado alguna vez en su vida quién soy? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿O a dónde voy? Rango, podríamos ser cualquiera de nosotros en cualquier momento de tu vida. Todos te dicen que debes elegir un camino, ser alguien, y sientes esa presión constante de ¿qué diablos voy a hacer con mi vida? No sabes quién diablos quieres ser porque sencillamente no sabes quién eres. Todo el mundo te juzga sin conocerte y muchas veces debemos interpretar papeles que ni siquiera queremos para encajar o tratar de ser alguien que no somos frente a los demás. Pero la realidad es que nadie sabe realmente cómo eres, ni siquiera ellos saben quiénes son. Y en esa crisis de identidad, de no saber qué rumbo tomar en la vida, estamos solos, en una pecera. Todos somos Rango. Rango acaba tan perdido en su vida hasta el punto de querer terminar con todo. No le ve sentido a nada ni ha encontrado un propósito. Solo ha descubierto que en el fondo no es nadie. Decide adentrarse en la carretera porque le da igual. Está cansado de esa tristeza que ha tratado de maquillar en todo momento con otros papeles y que lo lleva comiendo por dentro desde que empezó la película. Solo quiere dejarse arrollar por cualquiera de esos coches con un único pensamiento en su cabeza. Pronto todo acabará. Hasta se toma unos últimos minutos para despedirse el señor Timms. Y la muñeca es consciente de lo que está a punto de hacer. Aunque no merezca la pena seguir viviendo, logra cruzar al otro lado de la carretera y sigue vivo para poder continuar. Se ilustra cómo justo después de estar en su momento más bajo es cuando Rango alcanza su mayor plenitud y desarrollo como personaje. Rango llega al otro lado, pero descubrimos que no es morir literalmente, sino esa claridad mental tan difícil de alcanzar cuando estás tan mal, pero de la que al mismo tiempo estamos tan cerca. Rango finalmente está en paz consigo mismo. Es capaz de pararse a contemplar la belleza de lo que le rodea. Beautiful, isn't it? It is.
porque la respuesta siempre la tuvo en el cristal de su terrario, el recuadro del que no podemos escapar, esa historia de la que no podemos huir, que representa todas tus vivencias, tu familia, tu experiencia, tus pérdidas. Tu historia es quien te define. Da igual de dónde vengas, quién seas o que no tengas un nombre. Estás vivo. Lo más importante es que estás aquí y en este momento. El verdadero final de la película no es la respuesta a la eterna pregunta de Who am I? Sino que él mismo se da cuenta y contesta, ¿y qué más da? I could be anyone. La peli expone que la felicidad no es un estado permanente ni una meta, sino más bien un segundo en el tiempo, un momento de calma y paz efímera y pasajera, en el que poder ser simplemente un observador consciente de toda la belleza que te rodea y de quienes tienes a tu alrededor para disfrutarlos mientras aún puedas. De no oponerte a quién eres ni de juzgarte a ti mismo, sino simplemente ser. La importancia de aprender a estar en paz con quienes somos, porque nadie nace sabiendo quién es, ni a dónde va. Tú eres solo tú y tu camino, cada paso que has dado. Y solo espero que algún día nos veamos al otro lado. Dale a like y suscríbete para llegar al otro lado. Muchas gracias a Joaquín Cosío, la voz de Víbora Jake, el cochiloco, por participar en este vídeo. Me quito el sombrero. Ahora soy el cochiloco, ¿está claro? Y el próximo vídeo es... curiosidades flipantes del Elden Ring, la sombra del árbol áureo. DLC, saliste del videojuego.